Estudiantes del Ministerio de Enseñanza, como siempre, bienvenidos, más exactamente a los estudiantes del curso Vida Nueva Proyecto Felipe. Bienvenidos a nuestra clase número 4. Hoy estaremos viendo la lección número 5, los capítulos 3 y capítulos 4 del Evangelio de Juan. En la clase anterior con la profe Neida vimos el capítulo número 1 y el capítulo número 2. Entonces, ¿qué te parece si me acompañas y vamos a ver los temas a tratar el día de hoy? Entonces, temas a tratar. Primer tema a tratar, el capítulo número 3 del libro de Juan, que acá miraremos que Él es el Maestro Divino. Acá miraremos cómo Jesús le enseña a uno de los altos maestros fariseos y demostrando por qué decimos que Jesús es el Maestro de Maestros. Y en el capítulo número 4 del libro de Juan, miraremos Él es el ganador de almas. Miraremos cuáles son los pasos que ha usado Jesús, que usó Jesús con una mujer para hacerla caer en cuenta de su pecado y para llevarla a conocerlo a él mucho mejor. Entonces, ¿qué te parece si me acompañas y empezamos con el primer punto? Él es el Maestro Divino. 1.1, miraremos nacimiento de nuevo, qué es el nacimiento de nuevo, y número 2, salvación por creer. Entonces, empezamos, nacimiento de nuevo o nacer de nuevo, como lo conocen algunos más exactamente, aquellas palabras o órdenes que se nos quedan como implantadas en nuestra mente. Entonces dice Juan, capítulo 3, versículo 1, leeremos todos los versículos en la versión Reina Valera, pero te recomiendo estudiar la palabra, estudiar estos libros de Juan también en diferentes versiones para que puedas tener aún más claridad. ¿Listo? Entonces empezamos. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Si leemos o buscamos a los historiadores quién era Nicodemo, dice que Nicodemo era un hombre rico, judío, un alto entre los principales de los fariseos, como dice acá, un maestro. Inclusive más adelante vemos que Jesús le dice, tú eres maestro. Sí, era un maestro, ¿cierto?, de la ley. Sí, y tenía un nombre, una muy buena alta posición entre los fariseos y era reconocido entre el pueblo judío. Miremos acá el versículo 2, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Acá vemos varias cositas. Primero, dice que vino de noche. Obviamente sabemos y por la historia que Jesús le tenían mala reputación, como de que era un hombre que andaba que entre ladrones, entre pecadores, entre prostitutas, entre cobradores de impuestos. Entonces, obviamente acá causa curiosidad que dice que Nicodemo lo buscó fue de noche. Obviamente yo creo que Nicodemo no se podía dar como ese privilegio de que lo vieran de día hablando con Jesús. Entonces tal vez tenía esa pena, pero ya lo veía como un maestro. Le dice rabí, la palabra rabí es maestro. Entonces dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces él ya lo veía como un maestro, ya había escuchado cosas, ya había visto milagros, pero no, pero aún lo veía en la carnalidad. Nicodemo pensaba de que Jesús tal vez era un profeta, como no sé, Elías, Isaías o alguno de estos, o era simplemente un maestro, pero pues todos sabemos que Jesús era una posición aún más alta, pero Nicodemo aún no lo entendía porque lo veía en su carne. Entonces mira lo que le dice el Señor. Jesús entendiendo todo esto le dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo acá Jesús? Mientras tú no nazcas de nuevo, no vas a poderte dar cuenta que estás hablando con el Cristo, con el Mesías. No te vas a dar cuenta de que estás hablando con el Hijo del Hombre, que estás hablando con Cristo, ¿cierto? El 100% humano, pero 100% Dios. Mientras que Nicodemo no naciera de nuevo, lo iba a seguir viendo como tal vez un profeta o como un maestro. Entonces, esto causa curiosidad en Nicodemo. Y Nicodemo le dice lo siguiente, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Claro, Nicodemo ya era una persona adulta. Y decía, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? O sea, esto era locura para él. ¿Qué es esto? Y más si uno dice, bueno, y si mi mamá ya murió, entonces que mi mamá que resucite, ¿y cómo hago para nacer de nuevo? Y le sigue diciendo acá otra pregunta, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esto era locura para Nicodemo, porque las cosas de que él veía en su carne era imposible, ¿cierto? ¿Cómo hago para nacer de nuevo? ¿Qué es esto? Él no lo veía de una manera espiritual, ya que era carne. Así que quiero
quiero ilustrarlos más este pedazo con este versículo que está en 1 Corintios 2:14, que dice lo siguiente: pero el hombre natural, cuando dice el hombre natural es esto que vemos, la carne, ¿cierto? Todo lo que vemos, que podemos palpar, ¿sí? La carne, lo que nuestro intelecto, eso es hombre natural, es la carne. Dice, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para Nicodemo era una locura. ¿Cómo es que puedo nacer de nuevo? Eso es imposible, me puedo volver otra vez un niño. ¿Qué es esto? Y dice, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero es que el tema es que para tú discernir espiritualmente, primero tienes que tener una vida espiritual, tienes que nacer. Cuando hablamos de la palabra nacer, si lo llevamos acá a lo terrenal, cuando nace un bebé es vida, ¿cierto? Respira. Es una nueva vida. En el sentido espiritual es lo mismo. Si Nicodemo no nacía, quiere decir que no tenía una vida espiritual. Estaba muerto espiritualmente, como lo hemos visto en clases anteriores, a causa del pecado de Adán, de Eva. Nacemos ¿qué? Muertos espiritualmente, pero Dios, Jesucristo, ¿cierto? El Espíritu Santo entran a darnos esa vida espiritual. Nicodemo, aunque era un maestro en la ley, no sabía qué era una vida espiritual realmente. No había nacido de nuevo. Entonces Jesús le dice lo siguiente para aclarar como esa locura, ¿cierto? Esa locura que tal vez Nicodemo decía, estamos locos o que estoy loco o Jesús está loco. Entonces Jesús acá entra y le discierne un poquito más la palabra y le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos acá a desglosar un poquito esas palabras que están ahí como subrayadas, y podemos ver acá que dice el que no naciere de agua y del espíritu. Hace poco veíamos una prédica del pastor donde hablaba también de este nacimiento de agua y de espíritu. ¿Qué es el agua? El agua es la palabra de Dios. Cuando tú crees, y más adelante también lo vamos a ver, pero vamos a tomarlo acá un poquito, cuando tú crees en Jesucristo, en esa palabra de que Jesús vino, murió por nosotros, anduvo en la tierra, no pecó, murió y resucitó al tercer día, bebes de esa agua, tú crees, entonces acá entra a habitar el Espíritu Santo. Por eso dice que somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra a habitar dentro de ti y ahí da el nacimiento de nuevo, da vida a través del agua, la palabra y el Espíritu, da vida y empieza un nacimiento espiritual. Tú puedes tener 10, 20, 40, puedes tener 100 años y puedes ser un bebé espiritual si acabas de nacer de nuevo. Como conozco personas de 20, 25 años que son muy maduras espiritualmente y pueden ser unos ancianos espiritualmente, porque su espíritu ya ha avanzado, ya ha madurado. Ya llevan mucho tiempo en hacer. El crecimiento espiritual no se mide en los años que puedas venir a la iglesia. Hay personas que llevan años viniendo a la iglesia, 20, 30, 40, 50 años y siguen siendo unos bebés espirituales, porque no se han sometido como a conocer más a Cristo y a tener ese crecimiento espiritual. Tal vez conocen las escrituras, las palabras, pero realmente no la aplican. Pero pues son salvos porque nacieron de nuevo. No, la salvación no depende si eres un bebé espiritual o eres un adulto espiritual. La salvación depende de primero nacer de nuevo, de aceptar a Cristo y ahí ya eres salvo automáticamente. Más adelante lo vamos a seguir viendo. También acá dice, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿A qué se refiere Jesús? A esto que vemos. La carne, esto es carne, esto se deteriora. Lo que tiene la carne es que la carne, el humano, es dependiente o tiene fin, ¿sí? Depende de su intelecto, depende de su fuerza, depende de poderse mover, ¿cierto? Tiene que depender de comer a diario un alimento físico, pero tiene fin, va envejeciendo hasta que al final muere. Esto es lo que tiene la carne. Dice, lo que es de la carne, carne es. El hombre, ¿cierto? Todos nacimos de una mujer, nacimos de la carne, carne somos. Pero dice, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué tiene el espíritu? El espíritu es dependiente de Dios. Y cuando tú naces de nuevo, el espíritu nunca muere, es eterno. Por eso es que tienes la vida eterna. ¿Y de qué dependemos? De su voluntad. Dependemos de Él, de alimentarnos. Ahora nos alimentamos es de Él. Nos alimentamos de su palabra, nos alimentamos de tener una comunión con Él, una vida de oración, una vida de alabanza. Ya buscamos es adorarlo a Él y agradarlo a Él. Entonces, cuando hay un nacimiento espiritual y como también eres carne, empieza una lucha interna entre la carne y el espíritu. Entonces la carne lo podemos denominar todo aquello como esa naturaleza pecaminosa, todas las obras de la carne, no sé, el adulterio, la fornicación, que podemos decir que es inmoralidad sexual, todo lo que abarca esto. No sé, dice la palabra, el que roba no robe más. O sea, cuando hay un nacimiento de nuevo dice, el que peca, el que comete estos pecados ya no lo hagan más, ya no
caemos en pecado, no sé, también obras de la carne dice que rencillas, peleas, idolatría, hechicería, o sea, hay muchos pecados, ¿cierto? Que son estas obras de la carne, envidia, chisme, todo esto, pero cuando naces del Espíritu, el Espíritu empieza a ser contraparte y te empieza a mostrar que todo esto está mal, entonces cuando tú conoces a Cristo, empieza esa guerra y empiezas tú a buscar agradarlo. Entonces dice, lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu, entonces lo que más alimente, cuando tú buscas llevar una vida espiritual, entonces te es más fácil dominar tu carne y no caer en el pecado. Los nacidos de nuevo tienen una diferencia con los que no han nacido de nuevo. Los nacidos de nuevo sí pecamos, fallamos porque somos humanos, pero buscamos arrepentirnos y no practicamos el pecado. Los que no han nacido de nuevo sí practican el pecado. Cuando llevamos a práctica, llévalo como un deportista, un futbolista. Todos los días practica fútbol y se entrena. El que no es nacido de nuevo practica el pecado a diario. Los nacidos de nuevo busca cambiar esto y no practica el pecado. Resbalamos porque somos humanos y es nuestra naturaleza, pero cada día buscamos mejorar. Sigamos acá. Dice, versículo 7, 9 y 10, le dice el Señor Jesucristo, no te maravilles de que te dije o es necesario nacer de nuevo. Le dice, o sea, no te quedes solo con maravillarte de esto, tienes que avanzar y descubrir aún más, o sea, falta mucho por conocer. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedo hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Jesús le dice, ¿eres tu maestro y no sabes qué es el nacer de nuevo? Jesús acá lo trata como si fuera algo básico, o sea, tienes que saber qué es el nacer de nuevo. ¿Sí? Y entonces acá nos explica en el versículo 11 y dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Dice, si somos carne, hablamos de la carne, si somos del espíritu, hablamos del espíritu. Y Nicodemo realmente, y de hecho en la palabra te encuentra y dice, se han convertido en enseñar mandamientos de hombres. Ellos solo enseñaban la ley, enseñaban el Pentateuco, enseñaban algunos libros de los profetas, pero realmente sabían era como la teoría. Y le decía a Nicodemo, lo que tú sabes enseñas, lo que tú sabes hablas. Pero realmente lo que sabía Nicodemo era como en la teoría, pero no sabía la práctica, no sabía cuál era el espíritu de la palabra. Entonces te doy un ejemplo así más terrenal. Yo puedo leerme los manuales de cómo manejar un carro, pero no le puedo enseñar a alguien cómo manejar un carro si yo nunca me he sentado a manejar un carro. Necesito practicar una vida espiritual para enseñar qué es una vida espiritual. Entonces, Nicodemo necesitaba nacer de nuevo para poder enseñarle a alguien cómo es nacer de nuevo, para poder interpretar esto. Y dice, y no recibís nuestro testimonio. ¿Sabes por qué no recibís? Pues porque seguía viéndolo en carne. Entonces no entendía lo que Jesús hacía. Por eso no recibía el testimonio de Jesús porque lo seguía viendo en su carne. Y acá sigue el Señor y ratifica esto y dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Jesús le dice, si no crees lo básico, ¿cierto? Lo que puedes ver en tu carne, no vas a poder creer las cosas celestiales porque para ti van a seguir siendo locura. Dice el versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Acá Jesús se le revela como el Hijo del Hombre. Si viste la clase anterior y si no la has visto, te recomiendo que la veas porque la profe Neida nos da una explicación enorme y larga y muy bien explicada qué significa ser el Hijo del Hombre. Entonces, básicamente el Hijo del Hombre, 100% hombre, 100% Dios, ese era Jesucristo, y acá Nicodemo debió haber entendido esta referencia como Hijo de Hombre que se refería a que él era el Mesías, que él era quien iba a morir por ellos. Dice que está en el cielo. Entonces, sigamos acá completando y acá Jesús, si Nicodemo no entendió con lo del Hijo del Hombre, acá Jesús vuelve y se lo ratifica y se lo muestra aún más. Le dice, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto. Esta referencia está en Números, capítulo 21, 4, 9. Les recomiendo que vayan allá al capítulo y lo estudien en Números, el libro de Números, capítulo 21, del versículo 4 al 9. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A qué se refería Jesús? Les voy a contar un poco. Vemos en el libro de Números que, bueno, como siempre, el pueblo de Israel se portó mal, X por Y razón,
razón, el Señor les envía una plaga de serpientes y entonces empieza a morder las serpientes y muchas personas mueren. Entonces ellos van donde Moisés y le dice, habla con Dios, que mira que estamos muriendo, que tenga misericordia. Entonces Moisés habla con el Señor le dice, levanta una serpiente en una asta y todo el que sea mordido por una serpiente y mire hacia la serpiente, ¿cierto? Como a la cruz, como mirar a la cruz. Si ves la referencia, por eso Jesús decía como Moisés levantó la serpiente, entonces todo el que mira a la cruz y crea será sano. Acá en la referencia es todos nosotros. Estábamos muertos espiritualmente. Cuando miramos a la cruz y creemos, somos salvos. Ya no es somos sanos, sino somos salvos. Es una muy buena referencia que hace el Señor. Recordemos de que el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento se revela porque muchas cosas pasaron en el Antiguo Testamento. Y acá el Señor nos muestra la referencia de Moisés con la serpiente. Y dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá Jesús le dice a Nicodemo, hey, el Hijo del Hombre va a ser levantado y todo aquel que crea de que Jesús vino y murió por sus pecados, tendrá vida eterna. Lo que te decía, vida eterna es ese nacimiento. Cuando hablamos de nacer es de vida, ¿sí? Entonces nace o tienes vida eterna y cuando es eterna es que no vas a morir eternamente. Espiritualmente estamos hablando, esta carne se deteriora y el día que llegue el día del fin, ¿cierto? Que estemos junto a Dios después de ese juicio, tomaremos esos cuerpos perfeccionados por nuestro Señor y ya no moriremos. Sí, es esa naturaleza espiritual y hermosa que esperemos todos podamos estar allá y compartir por la eternidad junto a nuestro Señor y poderlo alabar. En unos cuerpos glorificados, encontré la palabra, la tenía en mi cabeza y se me había perdido. En unos cuerpos glorificados despertaremos. Continuamos acá diciendo, entonces Jesús todavía ya no habla con la palabra nacer de nuevo, pero le está explicando a Nicodemo cómo es que tienes que nacer de nuevo, tienes que creer, ya le dijo, tienes que creer. Y llegamos acá a esto que es salvación por creer, ¿sí? Que cuando vuelvo a lo otro y quiero volverlo a explicar y si de pronto tú no entiendes algo de este nacimiento de nuevo y necesitas más explicación, puedes buscarnos en el stand del Ministerio de Enseñanza los domingos. Yo por lo general no puedo estar en el stand, pero sí me encuentras en una de las salidas de la iglesia por el lado del parqueadero y te lo puedo explicar de mejor manera si tienes alguna duda. Entonces acá sigue el Señor explicándole cómo es que se nace de nuevo y es a través de creer. Cuando tú crees, naces de nuevo y obtienes automáticamente la salvación. Pero leamos lo que dice Juan 3:16, que es un versículo de que la mayoría no sabemos de memoria, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Acá la palabra mundo se refiere a nosotros como creación, no se refiere a la palabra mundo como de pecado, ¿sí? Como cuando uno dice, es que tal persona se fue al mundo o le gusta practicar los hábitos del mundo como pecado, sino que se refiere acá a la palabra mundo como creación. Dice entonces, de tal manera amó Dios al mundo, a nosotros como creación, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, volvemos, que solo cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, ¿para qué? Todo aquel que en él cree, solo es necesario creer, ¿sabes? Es muy fácil obtener la salvación, solo es necesario creer en el Señor. No hay que hacer nada más, como lo veíamos en clases anteriores. No es ni de religión, no es ni de obras, no es de nada, solo es de creer en el Señor Jesucristo. Pero mira lo que dice acá, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Ya cuando dice la palabra mundo es acá la tierra, mundo como planeta. No envió Dios a Jesucristo acá al mundo porque su Hijo estaba allá arriba y vino acá a la tierra, sino para que el mundo sea salvo. No, dice, no, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ya se refiere a nosotros como creación, no lo envió para condenarnos, sino para que el mundo sea salvo, envió para que fuéramos salvos por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Sabes algo? Es algo automático. Son dos caminos. Si tú crees en el Señor, automáticamente tienes vida eterna. Si no crees en el Señor, automáticamente estás condenado. Entonces, muchas veces pasa de que de pronto uno quiere hacerle caer en cuenta a una persona, mira, estás en pecado, tienes que arrepentirte, tienes que nacer de nuevo, tienes que buscar al Señor, ¿sí? Quieres presentarle a Cristo y la persona empieza a decir, me estás condenando, ¿no?
no te condeno, o sea, ninguno, ni siquiera Jesucristo vino a condenar a nadie, esto viene automáticamente, si tú no te arrepientes de tus pecados, no cambias tu manera de vivir, ¿sí? No naces de nuevo y sigues practicando el pecado, automáticamente tienes una condenación, está escrito en la palabra, es automático, o sea, la condenación viene por sí sola por la causa del pecado, no es ni porque Jesús vino, no, porque Jesús vino fue a librarnos de esa condenación, a darnos salvación, a abrir otro camino, porque ya solo teníamos un camino que era la condenación. Pero mira lo que sigue acá diciendo, porque no ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si tú no crees, estás condenado. Pero mira que vamos a ver cuál es la condenación y por qué la condenación. Y dice acá claramente, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Cuando dice la luz, ¿quién es? Jesucristo vino al mundo, la luz de este mundo, Jesucristo, y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Cuando hablas de tinieblas, habla de obras malas, es el pecado. Amaron más su carne, amaron más los deseos de la carne, lo que hablamos ahorita, la inmundicia, ¿cierto? El robo, las malas palabras, la inmoralidad sexual, ¿sí? Todo esto que es malo, aman más las tinieblas, aman más la oscuridad, entonces no vienen a la luz. Y acá en el versículo 20 nos dice por qué no vienen a la luz. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso es lo que pasa. Ellos no vienen a la luz y de hecho cuando tú intentas alumbrarlo, ¿cierto? Con la luz de Cristo, porque somos reflejo de Cristo, ¿cierto? También somos luz para el mundo. Ellos se alejan y se sienten juzgados y se sienten condenados, pero nadie los está condenando. Simplemente es su propio pecado el que los está condenando y por eso no les gusta la luz, porque saben que van a ser reprendidos por lo malo que están haciendo. Por eso no se acercan y aborrecen al Señor. Pero mira lo que pasa con los que sí nos acercamos a la luz y conocemos a Cristo y nacimos de nuevo. Dice más, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Sí? Cuando nosotros nacemos de nuevo, buscamos al Señor, le decimos, Señor, examina nuestro corazón, como decía David, muéstrame si en mi camino hay algo de perversidad. ¿Sí? Venimos diariamente a la luz para decirle, Señor, muéstrame qué estoy haciendo mal, qué debo corregir en mi andar, en mi vida, ¿sí? Porque dice, para que vean que sus obras están hechas en Dios, que todo lo que haga sea para glorificarte a ti. Esa es la diferencia entre los que no han nacido de nuevo y practican el mal y entre los que hemos nacido de nuevo, que buscamos agradar a Dios y mejorar y ser perfeccionados y transformados cada día en Él, en Dios. Sigamos acá. Entonces llegamos a nuestro punto número 2 y es, Él es el ganador de almas. Mira, quiero que mires, recuerdes si tienes que devolver la primera parte de esta enseñanza, de esta clase, para que entiendas bien el nacimiento de nuevo, porque vamos a atar el primer capítulo, este capítulo 3, con el capítulo 4. Es como si fuera la continuación. Entonces recuerdan que en el anterior terminamos hablando de las tinieblas, la oscuridad, ¿cierto? Y terminamos hablando de la luz del mundo. Entonces mira lo que pasa acá en el capítulo número 4 del libro de Juan. Dice, Él es el ganador de almas. Jesús acá enseña los pasos a través de los cuales guía el alma oscurecida, el alma que oscurecida en pecado de la mujer samaritana, a la luz, el alma oscurecida de la mujer samaritana a la luz y a través del testimonio de esta a toda una región. Entonces el Señor guía a una mujer que anda en pecado, ¿cierto? Y a través de esa conversión de esa mujer ella guía a toda una región a conocer a Cristo. Pero vamos a ver cómo lo hizo. Entonces primero, acá vamos a ver en el punto 2.1 el agua de vida, también vamos a ver revelación del pecado y también vamos a ver misericordia. En el segundo punto dice revelación del pecado, también puede ser como confrontación del pecado. Entonces vemos el agua de vida. Juan capítulo 3, capítulo 4, el versículo 3 al 6. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. ¿De qué están hablando? ¿De quién están hablando? De Jesucristo. Entonces les voy a contar un poquito de contexto. Entonces resulta que para ir de Judea a Galilea tenían, en la mitad estaba Samaria, pero los judíos y los samaritanos no se querían entre sí. Entonces los judíos lo que hacían era que le daban la vuelta a la ciudad por fuera y este trayecto le llevaba casi el doble. Más o menos la distancia entre Judea y Galilea eran entre
más o menos 5 días a 6 días, dependiendo del ritmo de caminar, dándole la vuelta a la ciudad, pero si pasaban por Samaria se reducía esto a la mitad, podían ser 2 o 3 días. Pero dice que le era necesario pasar. Bueno, también de contexto, ¿por qué no se querían los judíos y los samaritanos? Listo, los samaritanos eran también eran judíos, eran descendientes del pueblo de Israel, pero ¿por qué no se querían? Entonces les voy a contar también acá un poco de contexto rápido, la historia es larguísima, pero resulta que después del reinado de Salomón, lo que es el reino de Israel se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte más conocido como el reino de Israel, el reino del sur más conocido como el reino de Judá. Dice la palabra que todos los reyes del reino del norte hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y uno de estos reyes, se me va ahora el nombre, compró este lugar, esta montaña, este sitio donde está Samaria, pero resulta que el pueblo de Samaria empezó a adoptar costumbres de otros pueblos, empezaron a llegar otras culturas de otros pueblos, se casaron con mujeres paganas, adoptaron sus dioses, sus ritos, sus costumbres. Entonces por eso los judíos decían que ellos eran paganos, a pesar que venían de la misma descendencia de Israel, cierto, de Jacob. Inclusive más adelante esta mujer dice que mi padre Jacob, recordemos que Jacob, el Señor le cambió el nombre a Israel, y él es el padre de las 12 tribus de Israel. Entonces los samaritanos también son descendientes del pueblo de Israel. Entonces, a pesar que son descendientes y vienen del mismo linaje, los judíos no los querían y les decían que eran paganos. Desde luego, los samaritanos, al no ser aceptados, también no querían nada con ellos. Entonces no se querían entre sí. Pero Jesús vino a romper todos estos estigmas, y a él le da igual si se quieren o no se quieren. Entonces él va y dice: me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Porque él sabía que iba a encontrar a alguien a quien iba a impactar, iba a cambiar la historia de esta persona, y no solo de ella, sino de muchas personas. Pero sigamos acá tengo algo escrito que dice: a pesar del rechazo que había entre judíos y samaritanos, podemos notar la compasión del Señor cuando se dice que le era necesario pasar por Samaria para hablar con una mujer cuya vida mostraba un gran desorden y que tampoco estaba buscando la verdad. La mujer no estaba buscando la verdad porque no sabía. Ella ni siquiera sabía que estaba malo, ya se había dedicado, ya como una persona que practica el pecado, ya se le había cauterizado su mente y ya le daba igual, ¿sí? Buscando la verdad, pero su encuentro con el Señor cambió sus tinieblas en luz. Entonces vamos a seguir leyendo qué dice acá. Dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vemos dos cosas, dice junto al pozo de Jacob. Si podemos saber, el pozo de Jacob era como el emblema de ellos, ¿sí? Era como ya que eran descendientes de ellos y decían mi padre Jacob, y también porque ellos habían rechazado todos los profetas, ellos lo habían rechazado y ellos solo se guiaban, era por el Pentateuco. El Pentateuco son todos estos libros que escribió Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, que puedes encontrar, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Creo que ese es el orden, ese es el Pentateuco, y ellos se regían por estos libros. Los que intentaban como adorar, los que intentaban ser religiosos, porque realmente no era una adoración como espiritual, pero lo hacían allá. Y cuando dice la hora sexta, si lo llevamos a nuestro horario, no eran las 6 de la mañana, era el mediodía. Esa era la hora sexta de ellos, o sea, ellos, las 6 de la mañana de nosotros, para ellos era la hora número 1. Entonces la hora sexta, que era el mediodía, era una hora donde hacía mucho calor. El calor era abrasador, entonces nadie salía a esa hora. Entonces era curioso de que Jesús encontrar a alguien a esa hora ahí cerca al pozo, porque normalmente las personas no salían a esa hora para evitar el sol y el calor. Pero mira lo que pasa: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. ¿Qué hace una mujer sacando agua a esta hora? Si lo vamos al contexto, las mujeres iban a sacar agua, pero iban muy temprano, antes que el sol empezara a arder con tanta fuerza, o iban ya al final de la tarde cuando el sol ya se iba a esconder. Pero esta mujer iba a esta hora, ¿por qué? ¿Sí? Y vemos que esta mujer tenía su pecado y seguramente era rechazada, seguramente hablaban de ella, ¿sí? Y seguramente no quería compartir con otras mujeres por esta causa. Entonces
esta mujer llega a sacar agua y le dice el Señor, dame beber. Y ella le dice, pues, bueno, pues sus discípulos se habían ido a comprar comida. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Vemos entonces cosas. Entonces Jesús está sentado, los discípulos fueron a comprar comida. Jesús se sienta porque está cansado, como 100% hombre, 100% Dios, con su humanidad se cansa. Encuentra a esta mujer y ella le dice, ¿cómo puedes tú pedirme de beber si soy mujer samaritana? Siendo judío, si soy mujer samaritana. Dos cosas. Le dice, si soy mujer, porque hace como énfasis en eso. Resulta que los rabinos no podían verse en público hablando con mujeres, ni siquiera con su propia esposa. Entonces ella dice, soy mujer y más encima samaritana, y por el contexto que ya les conté, porque los judíos y los samaritanos no se querían. Entonces, pero Jesús le daba igual, porque Él vino a salvarnos a todos. Él vino por todos, siendo judíos, samaritanos, norteamericanos, asiáticos, a Él no le importa. Él vino a dar salvación a todo el mundo. Él vino a acabar con todo estigma racial o cultural. Él vino por todos, como lo veíamos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, nos amó a todos, que entregó a su Hijo para salvación, a todos, no para condenarnos, sino para salvarnos. Dice, porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí, ya les expliqué por qué no se tratan entre sí. Y dice acá en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de beber. ¿A qué se refiere acá el don de Dios? Y el don de Dios viene del original en el griego, de la palabra dorea, que significa regalo gratuito. Entonces acá le dice, si conocieras el regalo gratuito de Dios, Jesús le estaba hablando de la salvación, que es gratuita. Y dice, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Le está diciendo, hey, yo soy el Cristo y soy el que te estoy diciendo que me des de beber. Dice, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cuando dice agua viva, ¿sí? Quiere decir que hay un agua muerta. Llevémoslo entonces al contexto. La mujer está en el estanque es una agua que está quieta, que es muerta. Es esto que no se mueve. Pero cuando él habla de agua viva, y lo quiero retomar con lo que después dice que de su interior brotarán ríos de agua, ¿sí? De su interior brotarán, este es el agua viva, esto que se mueve, lo espiritual es vivo, sí, esto que se mueve, eso que te lleva a cambiar, a querer ser transformado, a querer conocerlo más, a querer cambiar tu vida, a dejar esa vida pecaminosa, eso es el agua viva. Entonces Jesús le está diciendo que yo te daré agua viva, sí, te daré palabra, nacimiento de agua, ¿se acuerdan de agua? Y espíritu. Le dice, si tú supieras quién soy y cuál es la salvación de Dios, el regalo de Dios, me estarías pidiendo a mí agua. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. La mujer sufría de lo mismo de Nicodemo, seguía viendo las cosas carnales y Jesús ya le estaba hablando de una manera espiritual. No había nacido de nuevo, desde luego. Dice, ¿de dónde pues tú tienes agua viva? Y continúa acá, mira lo que pasa acá. Dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed jamás. Entonces acá te lo quiero mostrar así. Cuando tú no has nacido de nuevo, cuando tú no conoces al Señor, tú tienes vacíos en tu vida. Y por eso ves muchas personas que llenan esos vacíos con el pecado, con drogas, con alcohol, con vicios. Están buscando llenar un vacío, pero ese vacío solo lo puede llenar Jesús. Entonces se encuentran una manera de llenarlo de pasajero. Y todas estas soluciones es saciar un hambre pasajeramente. Por eso le dice, si tú bebes de acá, de lo que es físico, de la carne, del pecado, vas a saciar un vacío físico, que era lo que pasaba con esta mujer y su pecado, que lo vamos a ver. Lo estaba buscando saciar esos vacíos de una manera incorrecta, pero siempre volvía a tener sed. Y eso le decía a Jesús. Pero le dice más, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando tú llenas esos vacíos y dejas que el Señor sea el que te llene en total, no vuelves a tener sed jamás. No necesitas llenarlo con nadie, ni con algo, ni con pecado, esos vacíos, porque lo llenas con Jesucristo y eso te da el gozo y la plenitud.
Esto es lo que habla Jesús y le está diciendo a esta mujer. Le dice, no tienes que dejar el pecado y yo te daré del agua viva y brotarán de tu interior. Esa agua viva brota. Dice que saltarán para vida eterna. Y mira acá lo que dice y lo que acá la mujer sigue y sigue pensando en su carne. Entonces la mujer le dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. La mujer seguía pensando en su carne y decía, uy, no, pero qué rico, deme esa agua y pues nunca más tengo que venir a este pozo y no me tengo que encontrar con nadie y nadie me va a rechazar y voy a estar allá metida porque yo solo salgo de mi casa para tomar agua. Pero no, el Señor, ella seguía pensando en su carne, pero mira lo que dice el Señor para abrirle los ojos. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y acá vamos a ver cuál era el pecado de la mujer. La mujer le respondió a la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho. La mujer le contesta con la verdad. Queriendo o sin querer le contesta con la verdad, no tiene marido. Y dice, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer estaba viviendo en fornicación, en adulterio. La mujer buscaba llenar un vacío que era espiritual, que tenía que llenarlo con Cristo, con personas. Sí, se divorciaba de uno y se casaba con otro, se divorciaba con uno de otro, y más ahora el que tenía ni siquiera era su marido, estaba viviendo en un adulterio. Este era el pecado de esta mujer y por eso también era rechazada por las otras personas, porque no eran personas que daban gracia, sino que daban condenación. Y es diferente porque nosotros al ser nacidos de nuevo somos llamados a dar gracia, así como Jesús nos dio gracia a nosotros, que a pesar de nuestros pecados nos dio salvación cuando nos arrepentimos. Somos llamados a dar gracia a las personas, ¿cierto? Amamos al pecador, no amamos su pecado, pero los amamos a ellos y vamos y buscamos darle gracia. Y esto era lo que Jesús estaba dándole a esta mujer, gracia. La mujer recibió un trato diferente al que recibía las otras personas. Las otras mujeres, las otras personas la rechazaban, la odiaban, hablaban mal de ella. Pero Jesús no, Jesús buscó darle gracia. Dice, esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y si lo vemos acá, ¿se acuerdan que Nicodemo le dijo, Señor, tú eres maestro? La mujer ya lo empezó a ver diferente, pero no lo veía aún como el Cristo, como el Salvador. Ahorita lo veía como un profeta, ¿sí? Pero mira lo que pasa acá. Acá es muy curioso porque sigue la mujer y dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, es el lugar donde debe adorar. Y acá me pareció muy curioso porque estaban hablando del pecado de la mujer, estaban hablando de este tema, le dice, me parece que eres profeta y la mujer le empieza a hablar de adoración. Y le dice uno, pero ¿qué es esto? ¿No les ha pasado que a veces te tocan un tema incómodo y buscas cómo cambiar de tema? Entonces yo leía esto y yo decía, esta mujer está buscando cómo despistar a Jesús, cómo cambiar de tema, cómo llevarlo a otro lado. Pero Jesús siendo sabio le sigue el tema. Y de hecho, acá tengo, la mujer se refería al monte Geserín. Dice, está situado bíblicamente en la ciudad de Siquén, donde se encontraba Jesús. Dice, los samaritanos en este lugar construyeron un templo, ya que no eran bienvenidos en el templo de Jerusalén. Como no eran bienvenidos en el templo de Jerusalén, en este monte donde se refiere la mujer, habían construido un templo para poder adorar. Entonces Jesús le sigue la corriente porque él sabía cómo volverla al tema después. Entonces dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que en la hora que viene, cuando es la hora, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, porque nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Sabes algo? Acá Jesús le está diciendo, ustedes adoran en carne. Sí, es como el que viene a la iglesia, levanta sus manos, canta, pero no es nacido de nuevo. Realmente no sabe que está adorando porque todavía no ve espiritualmente y no conoce espiritualmente a Dios. Entonces no sabes, ¿cierto? Si no has nacido de nuevo, no sabes qué es lo que estás adorando. Y esto es lo que Jesús le dice, ustedes no adoran, ustedes no saben qué es adoración. Dice, nosotros adoramos lo que vemos, lo que sabemos, lo que le decía a Nicodemo, hablamos lo que sabemos. Y Jesús hablaba cosas espirituales porque conocía todas las cosas espirituales y sabía que era la verdadera adoración. Mira lo que dice el 23. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan
que le adoren. Parece un trabalenguas y para mí es difícil decirlo. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces el Señor que busca que le adoren en espíritu. Es una adoración espiritual. La adoración inicia de adentro y después obviamente se refleja en lo físico. Pero cuando tú eres nacido de nuevo, adoras espiritualmente desde adentro y esto lleva a transformar. Entonces esto lleva a que lo que eras antes, tu vieja naturaleza, ya no lo seas. ¿Sí? Primero desde adentro y después desde afuera. Es básicamente lo que le explica el Señor a la mujer. Pero volvamos al tema del arrepentimiento y todo esto de la mujer. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Acá el Señor vuelve y ya sabía que iba a volver ella a la conversación. Dice, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús, acá llegamos al punto de misericordia. Jesús se revela ante ella y le dice, yo soy. ¿Sí? Que dice, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías que tú hablas, yo soy el que te habla. Dice, en esto llegaron los discípulos, ¿cierto? Pero acá ella se le presenta, lograste ver a Dios, ¿sí? Cuando tú naces, tú logras ver a Dios, cuando tú logras ver a Jesucristo, tiene que haber una transformación en ti. Y Jesús le dice, yo soy, ¿sí? Y ve esa misericordia de que Él no la juzgó, que conocía todo lo que era, toda su oscuridad y lo que quería era alumbrarla. Entonces esto causa una transformación en esta mujer y causa que el Señor gane esa alma. Pero mira todo lo que desencadena. Dice, en esto vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Ya les había contado de que esto de que hace hablando con una mujer. Dice, sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Mira acá lo que dice, dejó su cántaro. El cántaro era el instrumento que ella usaba para saciar su sed. Quiere decir que dejó, no le importó lo físico, porque ya había conocido la llenura espiritual, no le importó, no había tomado agua, no le importó lo que era terrenar la tierra, sino que ahora le importaba era lo espiritual y dar testimonio de lo que sabía. Esto es lo que dice que de su interior brotarán ríos de agua vida, de agua viva, ¿sí? Para salvación, no solo salvación para ella, sino para salvación de otros. Y mira lo que dice acá, dice, venid, le dice a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Jesús le dijo todo. No sabemos si en esa conversación seguramente hubieron más cosas aparte de lo que narra acá Juan. De pronto sí hubieron más cosas y más pecados, pero vio cómo el Señor le dio misericordia y le dio gracia, porque le dice, me dio todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Hace esta pregunta, dice, tal vez había aún algo de duda, pero en el camino de tú conocer a Jesucristo cada vez lo conoce más y todas estas dudas se van disipando. Podemos ver a Tomás que caminó con él 3 años y así todo pedía meter el dedo en la llaga de Jesús. Entonces, con el pasar del tiempo nuestra fe va creciendo y cada vez cada duda se va yendo y se va disipando con el conocer a Cristo. Es un proceso de nacimiento espiritual, de ir creciendo, de ser un bebé espiritual, un adolescente, un adulto espiritual. Es todo un proceso, no es de un día para otro. Dice versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿A quién? A Cristo. Acá vienen unos versículos y no vamos a ahondar tanto en ellos. Dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Me causa curiosidad el versículo 33. Dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien comida? Los discípulos también le pasaba lo mismo que Nicodemo y le pasaban lo mismo que la mujer samaritana. Estaban en un proceso, ¿cierto? Y aún lo veían todo físico y no lo veían espiritual y pensaban que era que él tenía una comida física. Pero Jesús les estaba hablando espiritualmente. Y mira lo que pasa acá. Dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era la voluntad en estos 2 capítulos? De uno, de que hablara con un hombre como Nicodemo y le enseñara qué era el nacer de nuevo. Y en el otro, hablar con una mujer pecadora y enseñarle de que había gracia para ella y había perdón de pecados. Y ambos enseñarles que había una salvación y que había una vida más grande que la vida de pecado que llevaban o la vida de ignorancia terrenal que llevaban y que había una vida espiritual y más grande. Esta era la voluntad y la voluntad del Señor y ese era su alimento, como fue la voluntad venir y mostrarles que Él había venido a la tierra a morir por nosotros y resucitar posteriormente. Ese era el alimento de Cristo. Pero volvamos a la historia.
Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿En quién? En Cristo. Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. ¿Sabes algo? Cuando tú conoces a Cristo, tu testimonio, ¿cierto? Tú empiezas a reflejar a Cristo, entonces ya no eres el mismo. Entonces cuando dicen, oye, tú antes eras de mal genio y ya no. Oye, tú antes tenías esta reputación, antes era egoísta o eras envidioso o antes, no sé, qué pecado tenías, eras borracho, eras adúltero, fornicario, pero ya no lo eres. La gente empieza a ver ese cambio y empiezas tú a traerlos a Cristo. Sí, por tu testimonio vienen a Cristo a buscar de esa salvación, a conocerlo a Él, primero por tu testimonio. Eso es lo que lleva a ganar almas. Primero tu testimonio, lo que tú eres transformado. Primero naces tú de nuevo. Hay un versículo que dice que ¿por qué miras la viga en el ojo ajeno y no, por qué miras la paja en el ojo ajeno y no la viga en tu ojo? Y dice, primero saca la viga en tu ojo para poder ayudar a otro a sacar su paja. ¿Qué quiere decir? Primero corrige lo tuyo, primero tú nace de nuevo, primero sé tú transformado para que tú puedas atraer a otros a Cristo y ellos sean transformados. Mira lo que pasa. Y creyeron muchos más por la palabra de él. ¿De quién? De Cristo. Primero creen por lo que tú testificas, pero después cuando lo conocen a él, creen aún más y muchos más. Dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, o sea, no por tu testimonio, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ya creían por Cristo. Entonces tú atraes a personas y ya ellos ya no creen por lo que tú dices, sino que creen directamente porque lo escuchan a Él. Así como un día tal vez alguien te trajo a la iglesia y tú creíste por el testimonio de esa persona, pero ahora crees porque directamente escuchas la palabra de Él. Fantástico. Estos dos pasajes son fantásticos y te recomiendo estudiarlos aún más. Obviamente por tiempo no podemos abarcar y abarcamos como las partes más importantes y un poco no tan profundas, pero es como una manera de darte luz, de que puedas entender las cosas, lo que es el nacimiento de nuevo y lo que es la gracia y la misericordia, lo que es ganar almas y cómo se debe hacer. Primero naces de nuevo, después eres transformado y esto te lleva a dar un testimonio que atrae personas a Cristo y Él es el que termina de hacer la obra. Nosotros regamos la semilla, pero Él da el crecimiento. Entonces recuerda de que no se trata de ti, no se trata de tu pecado, no se trata de quién eres, sino se trata de quién es Él y la gracia y esa agua viva. Entonces recuerda todos los días alimentarte, no te quedes solo con esta clase o con lo que aprendiste acá, sino que estudia aún más, lee la palabra, lleva una vida de oración. Esto te va a dar aún más el crecimiento y ese crecimiento espiritual. Me alegra de que estés tomando estos cursos porque es una iniciativa de que tienes hambre y sed del Señor y que estás buscando saciar tu hambre y tu sed de una manera correcta y no una manera incorrecta como lo hacían otras personas. Gracias por acompañarnos. Recuerden, los esperamos siempre en el stand del Instituto Bíblico los días domingo después de cada servicio. Si no has reclamado tu cartilla, por favor reclámala el día domingo. No olvides entrar al Classroom y responder todas las preguntas. Un abrazo, Dios los bendiga y qué les parece si oramos. Gracias Padre Celestial por este momento, por este tiempo de enseñanza que nos has dado de tu palabra, Señor, porque nos has dado más profundidad y poder entender cada uno de estos aspectos, como es el nacer de nuevo, como es la misericordia que tú tienes, Señor, como es como tú ganas almas, que realmente tú ganaste almas, no llevando a la condenación, no trayéndonos condenación, sino salvación, Padre Celestial, con amor y con gracia, Señor, mostrándonos realmente cuál es la salvación y cómo se obtiene, que simplemente es creyendo en ti, que no son obras, que no es religión, sino es creyendo en ti. De una manera muy sencilla, Señor, no la dejaste fácil porque hiciste lo difícil en la cruz. Gracias, Padre amado, es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estudiantes, Dios los bendiga.